Nació en octubre 8 de 1948 en Santa Isabel, Colombia, y durante su niñez sufrió de violencia doméstica, abuso sexual y la falta de una vivienda. En su adultez temprana fue encarcelado y al momento de ser liberado empezó su ola de asesinatos enfocándose en mujeres jóvenes en los países de Colombia, Ecuador y Perú. En 1980 fue arrestado en Ambato, Ecuador, y fue acusado de más de 110 asesinatos, donde él mismo se declaró culpable. A pesar de la gravedad de sus crímenes, solo pasó 14 años en prisión antes de ser deportado a Colombia, donde fue institucionalizado en un hospital mental, donde más tarde sería liberado. Esta es la historia de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Pedro López nació el 8 de octubre de 1948 en Santa Isabel, Colombia. Su padre, Midardo Reyes, fue miembro del Partido Conservador Colombiano y fue asesinado en la violencia, una guerra civil de 10 años en Colombia entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Benilda, la madre de Pedro, tenía 3 meses de embarazo al momento de la muerte del padre. Según ella, Pedro, quien es el séptimo hijo de 13 hermanos, era un niño educado y quería ser maestro. López ha dicho que su madre era físicamente abusiva y era una trabajadora sexual que también era abusada físicamente por sus clientes. Hay reportes que dicen que Benilda lo corrió de la casa después de que López había toqueteado a una de sus hermanas menores, mientras otros reportes dicen que él se fue de la casa por el abuso que sufría él mismo. López se fue a Bogotá, donde se convirtió en un niño más en la calle. Eventualmente se metió en una pandilla y empezó a usar bazuco, una droga similar a la cocaína. Mientras vivía en las calles, un extraño se le acercó y le ofreció un lugar donde dormir, pero en vez de eso, el extraño se lo llevó a un edificio abandonado y lo violó. López una vez dijo que a la edad de 10 años, una pareja mayor de los Estados Unidos lo encontraron en la calle y le dieron un hogar donde vivir y lo metieron a una escuela de huérfanos, pero mientras estaba ahí, un maestro lo violó cuando tenía 12 años y fue cuando se escapó de ese lugar. A la edad de 21 años o 18, según otros reportes, López fue arrestado por robarse un carro. Estando en prisión, volvió a ser violado por mínimo 2 hombres y para vengarse mató a los que lo hicieron. No se sabe muy bien si recibió más tiempo a su condena por estos asesinatos. Se cree que después de salir de prisión, López comenzó a buscar chicas jóvenes usualmente de origen indígena. Se fue al país de Perú, en donde engañaba a sus víctimas hacia áreas remotas, donde terminaba violándolas y asesinándolas. Se reporta que asesinó a docenas a mediados y a finales de los años 70. López fue capturado por la comunidad de Ayacucho cuando intentaba secuestrar a un niño de 9 años. El grupo lo sometió con leyes indígenas y lo intentaron enterrar vivo. Otro grupo convenció a los indígenas a entregar a López a la policía de Perú. Las autoridades de Perú lo deportaron a Colombia sin haber considerado los crímenes y el peligro que brindaba a la sociedad. López continuó con los asesinatos y a los finales de los 70 se encontraba en Ecuador, donde una gran cantidad de mujeres empezaron a desaparecer. En 1980, en la región de Ambato, en Ecuador, una comerciante y sus colegas lo encontraron cuando intentaba secuestrar a una de las hijas de las comerciantes. Cuando Pedro López se encontraba en custodia de la policía, se negaba a hablar con las autoridades hasta que el investigador Pastor Córdoba Gudino se hizo pasar por un preso y así se ganó la confianza de López hasta que pudo conseguir la confesión de López y detalles sobre qué había hecho con los cuerpos de las víctimas. La policía consiguió desenterrar 57 cuerpos, aunque algunos reportes dicen que fueron 53. Con las confesiones que dio López, fue acusado de 110 asesinatos, aunque él ha dicho de ser responsable por más de 300 asesinatos en los países de Colombia, Perú y Ecuador. En 1981, López se declaró culpable por los asesinatos de las 57 mujeres y fue puesto en prisión en Ambato, donde oficialmente fue diagnosticado como un sociópata, pero por las leyes de Ecuador en aquel momento, López solamente recibió una sentencia máxima de 16 años. En 1994, López fue liberado de la prisión García Moreno 2 años antes de lo que tenía que servir por tener buena conducta. Después fue deportado a Colombia, donde las autoridades intentaron condenarlo por un asesinato que había pasado 2 décadas antes, pero López fue declarado como demente y en 1995 fue institucionalizado en un hospital psiquiátrico. En 1998 lo declararon sano y fue liberado después de pagar una pequeña fianza. Se dice que después de salir fue a visitar a su madre y al darse cuenta en la pobreza en la que vivía ella, se fue. López desapareció, aunque hay posibles conexiones con un asesinato en el 2002, pero desde entonces no se sabe el paradero de Pedro Alonso López.